Hola, pues mucho gusto de estar en esta mesa. La verdad es que pues es todo un honor que nos hayan invitado a participar después de estas dos grandes ponencias, que la verdad es que fue muy emocionante. Y bueno, esperamos también poder aportar algunas cosas a partir de nuestra misma experiencia, sobre todo en estos términos en los que bien planteaba Karen recién ahora sobre cómo es que podemos cambiar las narrativas desde estas experiencias, ¿no?, personales, y cómo es que los cambios también disciplinares parten también desde cómo nos atraviesa la experiencia pues feminista, no solamente en la parte personal, sino justamente en cómo nos desempeñamos en nuestras propias disciplinas y nuestros trabajos, ¿no? Entonces, pues bueno, trajimos el día de hoy esta ponencia que se llama Herencias Culturales, su conservación y resignificación, que bueno, un poco lo que intentamos con esto es compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hemos tenido desde el año pasado sobre esta parte, digamos, partiendo del asunto conceptual de lo patrimonial y cómo es que esto nos ha invitado a cambiar nuestra mirada conceptual, nuestra mirada teórica hacia nuevos conceptos que tal vez engloben estas diferentes miradas más amplias, diversas, y que no partan, digamos, de replicar, como recién también se comentaba en este momento, discursos patriarcales, ¿no?, que repetimos de manera como casi automática, sino realmente cómo podríamos cambiar de estas definiciones de el patrimonio a las herencias culturales a partir sobre todo de los significados y de quién vive estos espacios y estos pues símbolos culturales que heredamos del pasado. Entonces, bueno, Martita, tú adelante, Dale, por favor. ahí estás. Vas, Enzo. ¿Ah, yo? Ok. Esta y luego la que sigue yo. Bueno, pues partiendo de esto, nosotras hacemos esta reflexión en términos de cuáles son las definiciones conceptuales que han sido aceptadas de una manera como global, de manera disciplinar, y sobre todo desde estas grandes instituciones como la UNESCO, que definen al patrimonio cultural en estas acepciones del idioma español, sobre todo, como patrimonio cultural, es decir, lo que se hereda por la línea del padre, y que tienen esta significación de un legado que se recibe del pasado, que se vive en el presente y que tiene como misión transmitirse hacia generaciones futuras, es decir, transmitirse no solamente en su materialidad, sino también con todos estos significados inherentes a él, que están muy vinculados a lo que este organismo internacional define como la identidad y la cohesión de las comunidades, ¿no? Bajo este tipo de determinaciones, que son pues las que están aceptadas internacionalmente, nosotras hemos hecho una serie de replanteamientos a partir de nuestras experiencias, y pensamos que se puede hacer una reformulación de este concepto de patrimonio cultural hacia una, pues sí, como transgresión, ¿no?, a partir de quiénes lo ocupan y quiénes son estas personas que se sienten identificadas o no, y que se sienten cohesionadas o no a partir de su existencia, ¿no? A partir de esto, el patrimonio cultural, pues en esta definición, dice que lo comprenden los monumentos, las colecciones de objetos, así como las expresiones vivas que son heredadas de nuestros antepasados. Y bueno, a partir de esto es que nosotras decimos, ok, esta es la definición, ¿cómo es que esto nos pone a nosotras en un punto de inflexión con respecto a lo que estamos viviendo al día de hoy? Entonces, como hacia eso va esta reflexión que compartimos. Ahora, en México, uno de los institutos que marca un poco el quehacer, sobre todo hablando de la profesión que Sofía y yo compartimos, que es la conservación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia plantea estos 4 términos en donde empieza a hacer una definición de cómo salvaguardar el patrimonio y proteger el patrimonio. Tenemos 4 definiciones. La primera sería la conservación, en donde hablan de evitar un deterioro, garantizar la salvaguarda
y generar y llevar a cabo acciones preventivas, curativas y de restauración. También se menciona como definición la importancia de la protección, en donde se promueve la investigación y la identificación, como catálogos, inventarios, llevar a cabo registros para así favorecer la conservación, el resguardo, la recuperación y la difusión de lo que se piensa el patrimonio cultural o lo que sea, sobre todo lo que sea determinado que es el patrimonio cultural para los mexicanos en este caso. También tenemos como definición el mantenimiento, que es llevar a cabo una conservación de la consistencia física, evitando agresiones antropogénicas, físicas, químicas y biologías, para que no tenga un demérito o se venga a menos el patrimonio cultural. Esta definición nos llama la atención y sobre todo en el estudio de caso que se planteará un poco más adelante. Y de manera puntual, que es la definición de restauración, en donde se llevan a cabo las acciones de manera directa sobre el bien cultural que ha perdido o que piensan que se ha perdido parte del significado o características originales y se interviene de una manera científica, pero sobre todo directa. Sí, con respecto a esta parte, pues queríamos mostrar este video, que es como estas ideas preconcebidas de lo que se tiene en mente cuando alguien piensa en una restauradora o una conservadora del patrimonio cultural, y que justamente están dirigidas, digamos, al objeto material, ¿no? Y que pocas veces está vinculado, digamos, con la parte esencial o la parte social, la parte cultural, porque se piensa, bueno, como en un personaje, en un profesionista que está interactuando directamente con la obra en una especie de laboratorio, en una especie de taller, ¿no? En la cual el diálogo es directamente, pues, con la pieza, ¿no? Entonces, tomando en cuenta también pues muchas de las definiciones que tenemos anteriormente, pues nos ponemos ponemos sobre la mesa pues todos estos puntos sobre quiénes son estas personas que interactúan con el patrimonio, con las herencias culturales, y qué es lo que implicaría más adelante en un ejercicio crítico de nuestra profesión, meternos pues en una acción directa y politizada con respecto a la conservación de las herencias culturales. Si quieres, pasamos a la siguiente, Marita. Entonces, un poco en este rubro, para empezar a cambiar, lo que les quiero presentar y les vengo a presentar, es el caso de estudio que se llevó a cabo, que tuve cuando estuve trabajando en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Llegó a nosotros, al taller de restauración de textiles, de manera puntual. Yo estaba trabajando ahí, era maestra del seminario, y bueno, la maravilla de trabajar en la Escuela de Restauración es que tienes la facilidad y la gran oportunidad de trabajar con patrimonio o con herencias culturales que están dentro de los museos de Lina. Llegó así la camisa de Pancho Villa, la camisa con la que asesinan a Pancho Villa en Parral, y llega esta camisa a nosotros. La manera en la que trabajamos dentro del taller, se trabaja en los talleres de la ENCRIM, es que se hace toda una investigación en torno al objeto. Cabe mencionar, ¿no?, que es importante, bueno, sobre todo yo, que soy restauradora, conservadora, y seguramente ustedes también como historiadores, hay un especial interés de mi parte en el objeto, en esa capacidad de ser huella, de transmitir, de crear narrativas, y es una maravilla tener la oportunidad de acercarse al objeto y de escuchar un poco lo que dice a través de los materiales y del estudio de estas características. Entonces, al momento de llegar la camisa a las manos de los estudiantes y de nosotras, empezamos a ver que sí, evidentemente, esta es la camisa. Llegó totalmente deteriorada, te mostraba un nivel alto de oxidación, pero estaba deforme, ¿no? Evidentemente, había sido baleado, el Francisco Villa había sido baleado cuando estaba en el coche, cuando estaba en Parral, y nosotros esperábamos ver hoyos en la camisa, desgarres sumamente evidentes, grandes, pronunciados, y lo que encontramos fue esto. En el momento en el que abrimos la caja,
que llega del Museo Nacional de Historia, es en donde se encuentra ahorita la camisa, encontramos este objeto. Si ustedes pueden ver, no hay tantas roturas, no hay tantos orificios ni desgarres, y entonces empezamos a hacer exactamente este acto de investigación, de observación exhaustiva sobre el objeto. De manera general, una vez que llega un objeto a los talleres, se hace una investigación de los materiales, ¿no? Acá podemos ver, les traje unas fotos de lo que vemos en el microscopio, de cómo está constituida la tela, de cómo está, de los materiales que se encuentran, en este caso era algodón, el tipo de ligamento que presentaba la camisa, pero empezamos a ver este tipo de deterioros. Si ustedes se pueden fijar en la primera imagen, que es donde está el botón, que está un poco desprendido, tiene unos fruncidos y unos especie de remiendos. A partir de esto empezamos a generar una investigación y apareció el nombre de Austruberta. Austruberta fue la mujer de Villá en el momento en el que lo asesinan. Ellos se convierten en pareja, no pueden casarse debido a las leyes de ese momento, pero era una mujer que nadie conocía. La disyuntiva del proceso de restauración y de conservación de esta camisa, entonces, fue, ¿no? Las preguntas que se generaron fue, ¿conservamos las costuras que hizo una mujer en el momento en el que ella recibe la ropa después de que mataran a su pareja, o las eliminamos para evidenciar la matanza de este general? Y aquí les quiero enseñar más fotos. Estas son todas las evidencias de la mano de la mujer, todas estas costuras que están punteadas en amarillo, son las evidencias de las costuras que hizo Austruberta en el momento en el que recibe la pieza. Ella estaba embarazada. 5 días después nace el segundo hijo que tiene con Villa, pero logramos ver el objeto y sobre todo el acto que está sobre el objeto como una resignificación de la historia. Sobre todo rescatar a una mujer, rescatar en la historia, ponerla en la historia, darle un espacio en la historia, y por eso es que decidimos, dentro de todo el taller, dejar las evidencias de las costuras para darle un espacio en la historia a Austruberta Rentería. Austruberta Rentería nace en la ciudad de Juárez, en Chihuahua, se casa con Villa el 22 de junio de 1921, más bien vive con él. Tiene 2 hijos, Francisco, nacido el 28 de octubre de 1921, e Hipólito, quien naciera 5 días después del asesinato del general. Austruberta Rentería muere el 10 de mayo de 1982 a los 99 años de edad. Es a través del objeto que damos identidad a una mujer que no estaba en la historia de nuestro país. Estas son un poco de los remiendos que ella genera, y este es todo el equipo que estuvo dentro del debate y de la participación de la conservación de la camisa. Ahora, Sofía. Y bueno, pues como se podrán imaginar, pues la disciplina de la restauración pues no es como exactamente muy popular. En realidad, los grandes momentos de los últimos años han sido a partir de eventos que pueden considerarse incluso como chistosos y dignos de los mejores memes de estos últimos 10 años. Y pues bueno, como que la figura de las y los restauradores pues ha estado un poco ahí en la sombra porque tienden a ser profesiones que están muy ceñidas a los aspectos institucionales y que pocas veces pues tienden a presentar una voz crítica, una voz política ante la sociedad, ¿no? Porque más bien esta búsqueda que está vinculada con la preservación de los valores hegemónicos de las sociedades, de los actores políticos, ¿no? Entonces, pues pocas veces la figura pues, de un restaurador forma parte de esta visión crítica, activa de las sociedades. Puedes pasarla a la siguiente, Martita, por ti. Y para 2019, pues el papel de las y los restauradores de bienes muebles, de bienes inmuebles, había estado muy vinculado a la reconstrucción de muchas de las obras dañadas por los sismos del 2017,
y pues estábamos más bien en esta pericia de estar buscando bajar los recursos, que llegara el dinero del Fonden, que es el Fondo Nacional, bueno, era el Fondo Nacional de Atención a Desastres, y bueno, como que estábamos en toda esta disyuntiva, había un montón todavía de monumentos que no se habían atendido de manera puntual y que pues seguían siendo un riesgo, ¿no? Y por más de que dentro de la disciplina se había estado tratando de llamar la atención sobre pues el peligro que corrían estos bienes culturales en buena parte del país, pues no se había presentado realmente como que una atención específica a decir, el monumento, alguien por favor hágale caso al monumento porque se va a caer. Y pues llevábamos mucho tiempo llamando la atención sobre eso y diciendo, pues no ha llegado el dinero, necesitamos atender esto, las comunidades están preocupadas y bueno, no, digamos también de parte de la sociedad civil, pues no veíamos a mucha gente preocupada por los monumentos, ¿no? Hasta ese entonces ya llevamos estos 2 años en esta chamba. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No. ¿Yo? Sí, por favor. Ay, ¿no cambió? Pues yo sigo viendo la misma. Ahí está. Ya. Entonces, al mismo tiempo, para este año, es que se empieza a poner también sobre la mesa y después de ya muchos años de movilizaciones feministas en el país, pues se empieza a hacer una visibilización aún mayor del problema de los feminicidios y de la violencia de género que se vive en pues muchos niveles de sociales del país, ¿no? Se empieza a llamar la atención sobre esto y también pues empieza a haber muchísima movilización social y toma de espacios públicos por parte de las colectivas feministas, por parte de las madres que buscan a sus hijas y bueno, empieza a ver como todo este movimiento en las calles y ya se empieza a ver un trabajo que empieza a hacer muchísimo más ruido en términos sociales, ¿no? Para llamar la atención sobre este gran problema que pues nos atraviesa a todos, ¿no? Personalmente creo que este es un asunto que pues a nosotras nos ha llamado de manera particular. Somos una profesión integrada pues en un 80, casi 90% de mujeres, ¿no? Entonces, esta situación nos había ya convocado a platicar del tema en espacios pues no propiamente académicos, pero sí a compartir ya una postura común sobre el miedo y la desesperación que nos presenta esta condición del país, ¿no? La siguiente, por favor. Y para agosto, para el 12 de agosto de 2019, empieza la primera como movilización de este mes, sobre todo con respecto a esta presunta violación de una menor de edad por 4 policías pues de seguridad pública a una menor de edad. Y pues empieza a haber como toda una movilización y toma de espacios públicos y sobre todo pues empieza a haber esta pues exigencia directa a las autoridades, como era Jesús Horta, ahora ya señalado por cargos de corrupción, y fue este momento en el que le tiraron glitter, ¿no? En la cara, pidiendo que se atendiera de manera pues clara este suceso y sobre todo porque se habían filtrado los datos personales de la menor de edad y a los 4 policías pues no los habían cesado de sus cargos, ¿no? Esto únicamente incrementó de una manera exponencial pues la respuesta de las colectivas feministas y de las feministas individuales también y la toma del espacio público, por lo menos en la Ciudad de México. La siguiente. Entonces, ante ese evento del 12 de agosto, en el cual se tomó como una provocación directa el que le hubieran tirado glitter encima al subprocurador, se tomaron las calles el 16 de agosto de 2019 y pues la verdad es que es un evento sin precedentes, ¿no? Sobre todo lo pensamos en un aspecto de que son
mujeres jóvenes tomando el espacio público que por definición pues siempre había estado como un poco negado a las expresiones de inconformidad y de enojo de las mujeres, ¿no? Y pues también un poco en esta resignificación que ya bien nos hablaba Mónica hace rato de los colores, ¿no? De la resignificación del rosa, del glitter, de lo que significa también esta lucha. El glitter también se puede implicar el enojo, la inconformidad. Y bueno, empieza una gran marcha, ustedes recordarán. Y siguiente, por favor. Y pues llega este momento en el cual llegan al basamento de la columna de la Independencia y se toma el monumento, ¿no? Y bueno, es un momento muy especial. Nosotras más adelante tuvimos la oportunidad de compartir con las chicas que se subieron a esta parte de arriba del basamento y nos contaban cómo una de ellas así sacó la lata y empezó a hacer una pinta y otra le dijo, no, güey, es el ángel. Y la otra dijo, ¿y qué? ¿No? O sea, como que sí hubo un momento de conciencia de la transgresión, de conciencia de que sí es un monumento y qué, ¿no? O sea, es como el momento en el que se atraviesan todos estos límites y se toma el espacio y se toma con un significado pues muy especial, o sea, sobre todo, pues sí, desde la respuesta ya de enojo y de estar un poco en la desesperación de la falta de respuesta y pues empieza como toda esta toma del basamento en sus 4 frentes. Y que bueno, la siguiente, por favor. Y que bueno, termina con esta gran placa, ¿no? De mármol en la columna de la Independencia, la columna que había estado, que se construyó para los 100 años de la Independencia de México, en los últimos años del Porfiriato, y termina esta gran placa de mármol con un letrero súper duro, súper significativo de México feminicida, ¿no? Nosotras no estábamos conformadas como colectiva al momento, pero cuando lo vimos dijimos, wow, o sea, esto es realmente transgresor, ¿no? O sea, nada lo puede explicar de una manera como más fuerte que una columna de la Independencia y todo ombligo de la Ciudad de México con una placa que dice México feminicida tal cual es, ¿no? O sea, ya vimos el mapa y ahora tenemos el símbolo que lo representa. Entonces, bueno, esto a nosotras pues nos atravesó muchísimo. La siguiente, por favor. Ay, perdón. Y pues al día siguiente despertamos con esta imagen que, bueno, nosotras mismas nos hemos dedicado toda nuestra carrera profesional a amar y sobar las piedras y todos estos monumentos antiguos, de verdad nos encanta hacerlo, pero nos despertamos con esto y estábamos fascinadas, ¿no? O sea, sí, fue una cosa que nos dejó vibrando muchísimo. Y empezamos a conversar un poco sobre, pues, cuál era el significado de que esto hubiera pasado. Nos organizamos en un grupo de Facebook, empezamos a comentarlo y decidimos sacar una carta dirigida a las autoridades en la cual pues pedíamos de manera explícita que no fueran retiradas estas pintas hasta que se solucionara este problema, ¿no? Y por otro lado, pues que también pedíamos que no se criminalizara la protesta, sobre todo por una causa tan justa como esta, ¿no? Al final, pues decidimos constituirnos como una colectiva independiente, apartidista y lejos de la institución, que busca más bien hacer esta lucha y esta visibilización de la protesta feminista en espacios patrimoniales y con respecto a los bienes patrimoniales en general. Y entregamos nuestra carta a las autoridades de la Ciudad de México, pudimos trabajar con ellos en algunas cosas y nos habían dicho que las pintas iban a permanecer al menos un año ahí, ¿no? No determinamos indicadores sobre cuándo significaba que ya había bajado el nivel de violencia de la mujer en el país, porque creemos que en realidad pues, las pintas deberían de permanecer ahí porque este es un estado constante de emergencia, ¿no? Y además, pues si podemos pasar a la siguiente,
favor. ¿No cambió? Sí. Y pues además, porque una de las cosas que veíamos era que en buena parte el tratamiento de medios y el tratamiento de, pues de la sociedad en general con respecto a esta movilización tenía que ver con este rollo de las paredes, ¿no? O sea que ya hemos visto como replicado durante muchas de las demás protestas que ha habido en el país a lo largo de este año, veíamos cómo es que estaba este asunto como constante, no solamente en los medios, sino en la sociedad, que todos decían, es que los monumentos nos representan como nación, y cómo puede ser esto, y nosotras pues estábamos como muy sorprendidas porque, o sea, tenemos muy en mente este mapa, ¿no? En el que está tapizado de cruces, ¿no? Y en una situación gravísima, con unos promedios pues muy altos de feminicidios en el país, y no, ni siquiera se cuenta como la parte de la violencia cotidiana que vivimos las mujeres, y toda la atención estaba puesta pues en las paredes, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto también fue una de las principales cosas que nos motivó a escribir esta carta, que además tuvimos la oportunidad de presentar en un montón de medios de comunicación, radio, televisión, internet, todo, porque veíamos también que había como cero empatía por parte de los medios de comunicación y por el tratamiento a este tema, en el cual se veían palabras como vandalizan, dañan el emblemático monumento, ¿no? Como todo este rollo muy hacia la criminalización, y poco se hablaba de la razón por la cual se habían tomado estos lugares y por la razón por la cual la respuesta había sido de este tipo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nos dimos a la tarea, con permiso, eso sí, de todas las autoridades, de hacer el registro muy sistemático, y así, nosotras somos como súper aprensivas con estas cosas, y nos gusta hacer el registro de todo con todas las técnicas y todos los métodos. Y bueno, lo hicimos no solamente por conservar esta materialidad de la pinta, sino porque nos parece como muy importante que se pueda rescatar la narrativa de estas luchas, ¿no? O sea, hay una parte de lo que está de fondo que no es la materia, sino el por qué están ahí, cuáles son las historias que cuentan estas pintas, ¿no? A quién se pueden vincular estas pintas, etcétera, ¿no? Le podemos dar en el primer video. Pues estos son como algunos de los resultados que obtuvimos, que pues nos permitieron hacer como el registro con drones, y tenemos también el registro de cada una de las pintas. A lo largo de este año nos hemos vinculado con pues la mayoría de los colectivos que estuvieron ese día ahí para tratar de rescatar las historias que hay detrás de esto, ¿no? Hacer como un estudio, pues, como lo haríamos nosotras desde nuestra profesión, como si fueran pinturas antiguas que vale la pena conservar su mensaje del pasado, y decir, este es un momento significativo para la historia, por lo menos del 52% de la población de este país, ¿no? Si esto no forma un parteaguas desde donde nosotras lo comprendemos, si nosotras no lo reconocemos, nadie lo va a hacer por nosotras, ¿no? Entonces, sí había como esta necesidad de hacerlo de manera muy pro acá, con muchos animalitos que vuelan y registran y sacan planos y puntos láser y todo esto, y decir, esto vale la pena que sea registrado de todas y cada una de las maneras, porque esta es nuestra historia, esta es nuestra memoria, ¿no? ¿Podemos regresar a la presentación? ¿El otro? ¿Te pongo el otro? Pues, no, pasamos a la siguiente. Ok. Esto era como para mostrarles cómo iba como esa parte del registro. Todo eso está como disponible en nuestras redes, porque pues al final creemos que este trabajo pues lo hicimos pues para todas, y para que pueda ser trabajado y reinterpretado de muchas maneras, no solamente por nosotras, sino todas las personas que estén interesadas en trabajar con ese material. Existe y resiste, ¿no? Para que sea
materia de trabajo. Y sobre esto, pues nos poníamos a pensar, bueno, a partir de estos puntos, ¿qué significa entonces el patrimonio cultural, ¿no? Una vez que ya nos ha atravesado todo este trabajo y esta experiencia, no solamente con respecto al monumento en sí, sino a los agentes modificadores y transgresores de su materialidad, de la piel del monumento. ¿Qué significa esto, no? ¿Le puedes dar 3 clics? Gracias. ¿Qué es la memoria? ¿De quién es la memoria? ¿Para quién es la memoria? ¿Desde dónde se construye esa memoria? O sea, si entramos en crisis total, o sea, disciplinar, porque nosotros habíamos partido todo este tiempo de las definiciones UNESCO, de las definiciones institucionales del INAH, del INVAL, etcétera, y de pronto nos encontramos a nosotras mismas fascinadas por, o sea, la pinta de mata a tu violador, o sea, como todas estas cosas que son súper fuertes y súper transgresoras, o sea, ¿qué lleva a alguien a transgredir un monumento y a poner esto como una pinta significativa y con la cual un montón de mujeres se sienten identificadas, ¿no? Nos pone a pensar en nuestra propia disciplina, pero también nos pone a pensar desde nuestro propio privilegio como mujeres que hemos accedido como a toda esta formación universitaria súper especializada, y decimos, bueno, ¿dónde vamos a estar paradas nosotras, no? ¿Qué es lo que vamos a replicar? ¿Vamos a replicar realmente todas estas definiciones institucionales de la identidad, es lo que nos tiene que representar a todos por igual, o son las identidades, ¿no? O son las memorias, o son las herencias, ¿no? Esta posibilidad de la diversificación y de la pluralidad, también desde las resistencias, y no solamente de lo hegemónico, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, hicimos una serie de fotos que la verdad para mí son muy, muy queridas y muy significativas, porque son con un espejo en el mismo momento del registro, en el cual es como si estuviéramos abrazando, pues sí, la transgresión en el monumento y nos apropiamos de lo que significan estas pintas para nosotras, ¿no? Lo que significa decir, o sea, el sueño de decir, ya no tenemos miedo, la exigencia de justicia. La siguiente, por favor. Pues esta consigna también tan abrazada por todas nosotras dentro de la lucha feminista durante todo este tiempo, de pedir que no sea ni una más de nosotras las que muera de esta manera, ¿no? Tan violenta. Pues no sé, o sea, como que sí hubo un ejercicio técnico, pero también es un ejercicio, la verdad, desde un lugar, pues muy, como bien decía Karen, desde la vulnerabilidad, ¿no? Que es no solamente hablar de la materia, sino cómo te apropias de este agente transgresor que puede ser el graffiti y que es en realidad lo que tú estás abrazando, ¿no? Y esto lo estás haciendo desde un lugar que te pone en un quiebre, digamos, de la manera en la que vas a abordar tu disciplina de ahora en adelante, ¿no? La siguiente, por favor. Vimos como diferentes reacciones. José Ramón Cosío fue un juez de la Suprema Corte y veíamos como esta respuesta, ¿no? A la que decía como, bueno, sí, o sea, es totalmente legítimo pedir que no se retiren estas pintas porque son lo que nos recordaría lo que somos, ¿no? Son esta parte de lo que nos hace ser incluso lo que no queremos como país, ¿no? Que es esta idea también pues muy, un poco pues artificial, ¿no? Que es lo que nos representa como país a quiénes, ¿no? Si somos varios países y somos un montón y si tenemos luchas y posiciones tan distintas, ¿no? Y bueno, fue muy significativo porque además fue la primera vez que nos permitió posicionarnos también políticamente, incluso contra las posturas institucionales de los lugares en los que hemos trabajado todas nuestras vidas, ¿no? Y por otro lado, pues veíamos a las instituciones, o hemos visto en este transcurso, a las instituciones que están dedicadas a la conservación del patrimonio de manera como asociaciones civiles, como es ICOMOS, y en su representación en el estado de Guanajuato, cuando hubo esta marcha el 8 de marzo, en el que igual hubo esta transgresión al patrimonio,
y era así como nuevamente, persíganlas, agárrenlas, ¿no? Así de esto no es posible porque está súper mal y las mujeres no destruimos el patrimonio y todos estos tipos como de premisas, pues todavía que vuelven a repetir estas como posiciones de género, una mujer es bonita y está callada y no se queja y no grita y no se enoja y así, ¿no? No es de mujer hacer eso, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hemos dedicado también como a responderle a todo este tipo de asociaciones y decirles así como, oigan, amigos, o sea, está muy bien, a todos nos gusta, pero no sean insensibles, ¿no? O sea, intenten ver qué hay más allá, qué hay de fondo para que esto suceda, qué es lo que pasa, ¿no? Guanajuato también tiene uno de los índices más altos en feminicidio en el país, ¿no? Y es así como, las columnas, no puede ser. Es como que todas estas como incongruencias, pues ahí estamos, listas para señalarlas y decir, por favor, ¿no? Hay que poner el ojo en esta parte de fondo. Siguiente, por favor. Y bueno, otro de los casos que vimos, pues también fue del hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, en la cual, en la marcha de hace ya casi un año, del 25 de noviembre, pues se tomó por completo el hemiciclo y pues se dieron estas pintas y en menos de 5 o 10 minutos llegó personal de limpieza de la Ciudad de México a retirar las pintas con tiner. Entonces, no es realmente que les interese la integridad del monumento, sino que sí vemos en la constante un acto de censura a la protesta feminista, sin importar pues cuáles sean las implicaciones en cuanto al retiro o no de estas pintas en los monumentos, ¿no? Siguiente. Y bueno, este es un mural que la verdad me gusta muchísimo y que creo que ayuda como a cerrar esta primera parte como de lo que queríamos compartir con ustedes. Es un mural que se hizo durante la toma de la Facultad de Filosofía y Letras a finales del año pasado, principios de y esto está como cerca de donde son las aulas de historia, y justamente hablan de cómo la historia también la hacemos y la escribimos nosotras, y la necesidad que hay de darle este giro también en la parte de la formación disciplinar y también de la formación pues como académica en general, ¿no? Cómo repensar pues nuestras disciplinas, las ciencias, etcétera, desde una visión que, como ya se mencionaba hace rato, no se trata de incluir asignaturas sobre género e historia, género y no sé qué. Se trata de cómo darle un vuelco para que esto esté presente en todos y cada una de nuestras clases, ¿no? Entonces, pues esta me gustó muchísimo porque además con las compañeras tanto de la Facultad de Filos como de Arquitectura, como de Psicología, pues hemos compartido muchos espacios con ellas porque justamente lo que nos llama es a tratar de hacer estos cambios fundamentales desde cómo nos comportamos nosotras en nuestros quehaceres disciplinares y cómo salimos al mundo como feministas, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que queríamos compartir con ustedes, un poco para no acaparar la conversación, sino para dejar algunos puntos que nos gustaría que se convirtieran en una conversación con ustedes y ya. Bueno, Caterina es la que lleva en realidad esta mesa. Por ahí ando. Sí, acá no. No, pues, o sea, yo solo quiero hacer un comentario súper breve y como habíamos acordado, más bien dejar como minutos para que los demás pregunten, ¿no? Bueno, yo estoy muy emocionada porque justo había ya seguido como a restauradoras con glitter algunas de las cosas que habían hecho desde estas pintas, ¿no? Que fue como el boom de este significado en el Ángel de la Independencia. Y me parece muy pertinente esto que nos comenta Sofía del momento en el que te llega tu crisis disciplinar y decir, ¿qué carajos con todos estos conceptos con los que he venido trabajando hasta el día de hoy? Y me siento muy identificada porque
en la crisis esta de la graduación de la carrera, yo creo, también me siento como en crisis sobre los conceptos con los que hemos venido trabajando hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces, para mí me parece muy potente este cambio entre patrimonio, que era esta primera definición que nos dabas de la UNESCO, la cual yo me parece muy problemática, ¿no? O sea, tener una definición globalizada sobre el patrimonio, más bien te abra sobre una visión universal de cómo las comunidades deciden lo que es importante para sí mismas, ¿no? Y más bien esa hegemonización pasándola a nuestro país, donde es un monopolio del Estado, ¿no? A través de pues, la administración del patrimonio, justo hablábamos de que el patrimonio representa más bien el aplauso o la reivindicación de la historia del Estado-nación, ¿no? Pero fuera de ahí, lo demás no es patrimonio. Y este cambio conceptual, que más bien es un cambio político, de pasar a herencias culturales, me parece muy importante, ¿no? Y yo lo reflejo como en nuestra disciplina, pensar, yo pienso todo el tiempo ahora si puedo seguir utilizando la categoría de arte, ¿no? Bueno, no sé, yo lo pienso todo el tiempo, ¿no? Si más bien esa categoría de arte que, como bien decía Nochlin, está reflejado a que poder llegar a ser artista tienes que pasar por básicamente estructuras de poder de racismo, género, de capacitismo, de edad, etc. Y que entonces todas esas materialidades que no han entrado en el arte, más bien tiene que ver con los sujetos o las sujetas que lo producen, ¿no? Y se relaciona mucho con la idea de patrimonio. Lo que no entra en patrimonio, aunque sea importante para ciertas comunidades, o estos extractivismos del patrimonio, ¿no? Que se llevan a la centralización a los museos, no sé, de antropología o lo que sea, me parece muy, muy, muy importante. Entonces, también me gustaría un poco, y tú hiciste esta reflexión que justo también la hizo Karen y la hizo en cierta manera Mónica, de cómo la vulnerabilidad, de cómo los momentos históricos, de cómo las cosas que nos atraviesan el cuerpo, la mente y el sentir pensar, como dirían las feministas antirracistas, nos cambia nuestra posición en la profesión, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que seguir negociando con estructuras estatales, por ejemplo, con el Estado-nación. Entonces, creo que a mí estoy como en esta ambivalencia entre cómo negociar y exigir al Estado-nación políticas culturales, por ejemplo, que no sigan, entre comillas, teniendo estas cuestiones racistas, de desigualdad de género, capacitistas, etc. Pero por otro lado, ya confiar en el Estado o darle este monopolio al Estado, seguir dándoselo, también es conflictivo, ¿no? Entonces pareciera que hay como un proceso múltiple y diverso donde hay que negociar y exigir al Estado, pero a la vez crear nuestros propios espacios colectivos y dejar de pensar en el universalismo y más bien apreciar lo colectivo chiquito, ¿no? El pequeño grupo para repensar las cosas. Entonces, bueno, a mí como que todo este proceso que hablas de las restauradoras con glitter me parece muy pertinente verlo nosotras para, no sé si para aplicarlo de igual manera, pero definitivamente abre fracturas de pensamiento en la historia del arte, ¿no? Y también repensar, bueno, ¿y si tiene sentido que tenga estas ambiciones dentro de la disciplina? O más bien incluso esas ambiciones que tengo debería de cambiarlas, ¿no? Desde los propios deseos a con quién quiero negociar y qué tipo de espacios quiero abrir, ¿no? Que eso es algo muy interesante, ¿no? Que justo nos decía Karen, no se trata solo de ingresar a mujeres al canon, sino romper el canon, que eso es fundamental. Y bueno, uno de nuestros intereses de Sofía, tanto de Marta, era más bien como hacer un intercambio de preguntas desde las que estamos, los que estamos aquí. Entonces, igual que en las otras conversaciones, pueden poner las preguntas por acá. Creo que ya pusieron aquí algunas cosas. Y dice, es el profesor Ariel, dice, gracias por regalarnos la argumentación, aquello que muchos sentimos. ¿Existe o está en proceso alguna publicación o video sobre el trabajo de la restauración, conservación de los monumentos graffiti? Si quieres, Sofía.
pues tenemos varias publicaciones ya. Estamos por terminar de construir nuestra página. Nos ha costado mucho trabajo porque no sabemos hacerlo. Estamos aprendiendo en el proceso. Pero bueno, en nuestra cuenta de Facebook y de Instagram y de Twitter y todo eso, están todas las publicaciones que hemos sacado. Algunas más bien son como de algunas personas que nos han integrado a sus reflexiones, lo cual también ha sido súper chido. O sea, como que lo que nos ha gustado más es buscar estos espacios de diálogo en los cuales podemos como pensar juntas, pensar juntos y llevar como más allá pues estas acciones directas, ¿no? La idea pues sí sería poder transformar la visión sobre estos temas y sobre todo pues visibilizar el asunto en específico pues de la protesta feminista, porque sí vemos un sesgo como muy, muy claro en el tratamiento de la protesta feminista y sobre todo expresada en graffiti, en pintas, con respecto a cualquier otro tipo de protesta social. Entonces, pues sí tenemos varias publicaciones por ahí, si quieren, en el momento en el que ya podamos terminar finalmente nuestra página, espero que sea en el próximo mes, se las podemos pasar, o sea, a Aurora o a Caterina o por ahí, pero mientras tanto, pues ahí tenemos como varias en diferentes revistas. No sé, el año pasado, a principios de este año Proceso sacó un número especial sobre feminicidios, qué feo, pero la verdad así se llama, y uno de los, pues es digital, y uno de los apartados es nuestro, y bueno, tenemos unas publicaciones también en Arquine y otras en ya revistas especializadas, así. Entonces, bueno, por ahí hay varias, pero no sé si lo denominamos propiamente como monumentos graffiti. Eso sería un buen camino para explorarlo, sin duda. Oye, Sof, y no sé si valga la pena que platiques un poco qué va a pasar con las pintas. No, pues no sabemos qué va a pasar con las pintas. En realidad, pues lo que sucedió fue que pusieron el tapial al día siguiente de la marcha y entonces por eso todo el mundo entró en pánico, así de, ¿por qué? Y dijeron que era porque estaban haciendo la restauración de la columna de la Independencia que se dañó con los sismos del 2017, pero pues fue justamente el día después de la protesta, entonces fue como muy fuerte esa parte. Y hasta el momento tenemos nada más algunas pues, noticias, pero muy informales, sobre que se han hecho algunas pruebas y retiros de algunas de las pintas, pero bueno, en realidad pues la cosa es que no vale de nada si está tapiado, ¿no? O sea, lo que nosotros quisiéramos sería que se viera, pues. Realizamos una acción el 24 de noviembre del año pasado, en el cual intervenimos pues todo el tapial con otros colectivos a las que convocamos para sacar las pintas de ahí y que se vieran en el tapial, y duró yo creo que a lo mucho 26 horas y después lo borraron, le pusieron pintura gris encima y desapareció por siempre. Y eso que lo hicimos con permisos, y eso que no era en el monumento, entonces sí realmente, pues sí vemos como un sesguillo ahí, ¿no? No sé, interesante, pues. Pero bueno, lo que hacemos es registrar absolutamente todas estas cosas, porque aunque las borren, pues no se nos olvidan, ¿no? Claro, y que justo me hace pensar en esto que dices, ¿no? La importancia de lo visible y lo no visible, y que justo parece que es este discurso del monopolio de solo quien tiene permiso de mostrar y hacer visibles discursos en el espacio, ¿no? Y entonces, mientras no convengan a este curso, sobre todo turístico, de la nación modernizada mexicana, que todo está bien, entonces tienen que ser tapeados, ¿no? Que es básicamente lo que hacen con cada una de las cuestiones o intrusiones, porque si fuese en otro barrio, si no fuese el Ángel, entonces no les importarían las pintas, ¿no? Que eso también es interesante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede tomar el micrófono o escribirle en el chat, como guste. O comentario nada más, algo que les haga pensar. Esto. De hecho, la maestra, sí, Andrea,
Hijo, me encantan las fotos del espejo, me parece que hay una potencia política y simbólica muy importante que se da en el diálogo entre las pintas y la presencia de la valla de madera detrás, justo hablando de eso, reflejando ambas posturas, la de resistencia por parte de los grupos feministas y la censura y defensa ciega del patrimonio por parte del Estado. Sí, pues yo creo que justamente la verdad es que estamos en un momento como de un cambio pues significativo, sobre todo porque, bueno, o sea, esta idea de lo patrimonial existe desde que existen los estados-nación, ¿no? Antes no existía, es un invento de la modernidad, ¿no? Que nos llevó a creer que esto existe de esta forma, pero en realidad, pues así como el capitalismo ya llegó a su fin y estamos en el postcapitalismo y el fin del mundo y la pandemia y todas estas cosas, ¿no? Pero que ya están como estas estructuras muy desgastadas, pues también las instituciones y los discursos institucionales y los órdenes hegemónicos pues llegan a un punto de quiebre y de desgaste. Y queridas, lo que estamos viendo aquí es cómo se quiebra. Entonces, o sea, sí tiene una parte de muchísima emoción, ver cómo está sucediendo esto y entenderlo, no con la ansiedad de saber qué va a pasar después, sino como entender un poco el proceso y las cosas que nos permite a nosotras proponer, ¿no? Y poner sobre la mesa, pensar otros mundos, pensar otras posibilidades, o sea, con sus retos, por supuesto. Y yo, o sea, se los digo de manera como muy personal, para mí esto ha significado un cambio de 180 grados en muchísimas cosas de las que yo hago, incluyendo la docencia, ¿no? Que yo iba siempre y repetía en mis clases las mismas cosas y de repente les digo, o sea, si a la gente no le gusta lo va a rayar y lo va a tirar y ni modo, o sea, shit happens, ¿no? O sea, la gente se enoja y la gente no está representada. Y, o sea, en lugar de estar abrazando las piedras, hay que entender por qué esto no nos representa. ¿Qué significa esto realmente para la sociedad? Pues que lo contiene y por qué hay esta tensión. Y la otra cosa que es muy interesante, pues es que no son objetos aislados, son objetos en el espacio público. Y el espacio público siempre es súper complejo. Y va a ser aún más complejo cuando lo toman grupos que no deberían de estar en ese espacio. Los grupos indígenas, los grupos de mujeres, ¿no? El espacio público, pues sí está configurado de ciertas maneras para tener, pues, quiénes pueden y quién no, ¿no? O sea, no es neutro. Entonces, esa parte es como decir, pues, Santa Claus no existe y esto es lo que sucede y pues, o sea, como que toca un poco entregarse al caos y abordar, pues, los retos disciplinares desde ahí, ¿no? Justo Mayela escribe, disfruté mucho de las presentaciones, me pareció genial la manera en que se relacionan las miradas de todas las ponentes. Nos hacen un llamado de atención a revisar qué agendas estamos sirviendo aún de manera inconsciente. ¿Cómo queremos que sea la historia del arte? ¿Cómo estamos construyendo otras historias del arte? Nos tenemos que hacer cargo. Y en ese sentido creo que me queda muy claro que Mayela siempre dice como el arte es una disputa, ¿no? El patrimonio es una disputa y hay un montón de agencias y relaciones de poder que ahí se están peleando por el concepto para poner sus agendas sobre de él o ellos. Pues no sé si alguien más tiene preguntas, comentarios. Si no, si quieres si quieres ir cerrando, Sofía, decir algo, no sé. Pues no, nada más pues invitarlas a si tienen algunas ideas que quisieran como conversar con nosotras, pues siempre estamos como muy emocionadas de abrir los espacios y de abrir nuevos temas que justamente nos convocan. Nos parece que la llamada justamente profesional o disciplinar pues nos permite explorarnos a nosotras mismas de manera personal, pero también como grupos de trabajo y desde ahí pues este intento de modificar la realidad, ¿no? Que yo soy así como súper fan de los espacios universitarios. Sí creo que la academia como está ahorita está ya también en su punto de quiebre, pero son espacios súper importantes y súper interesantes para pensar de manera conjunta y que estamos en un momento en el que se pueden proponer esas cosas, ¿no? Entonces, si hay una posibilidad de apropiarnos pues, de estas nuevas formas y de proponer, ¿no? Entonces, pues no, yo las invitaría a que no le tengan miedo al caos y a las crisis existenciales, van a suceder siempre,
trágicamente. O sea, no hay manera de detenerlas y entrar así como al feminismo, pues es esto, ¿no? O sea, de manera constante y está bien y está bonito. Y de esto se trata porque además lo podemos hacer de manera conjunta. Entonces, pues eso, invitarlas a que piensen entre ustedes, a que se compartan, a que si quieren compartir con nosotras, pues también las puertas están abiertas y que podamos como crear juntas. No sé, Martita, ¿tú quieres decir algo? No, la verdad es que es un momento muy, muy bonito que estamos viviendo, en donde se comparten historias y tenemos las historias afuera, ¿no? El simple hecho de generar este tipo de espacios y hablar de estos temas, estamos haciendo un cambio y cambiando la narrativa como lo hemos escuchado en las ponencias anteriores. Es un gusto estar aquí, compartir contigo, Sof, saber de lo que hacen, lo que trabajan, y muchísimas gracias a todas por escuchar.